Shalom Alejem, la paz sea con ustedes. La siguiente lectura es tomada de la Biblia de estudio Tras las huellas del Mesías, con notas de Ken Dobson, publicada por la editorial Vida en 2016. Los discípulos. Que vuestra casa sea una casa de reunión para los sabios, y siéntate entre el polvo de sus pies, y bebe de sus palabras con sed. Mishnah Avot 1:4. La vida del discípulo dependía mucho del tipo de rabino al que siguiera. Sabemos que había dos clases: los que estaban permanentemente en una ciudad o aldea y los itinerantes. Es posible que hubiera también un tipo de rabino que tuviera características de las dos clases. Ciertamente, Jesús pasó la mayor parte de su tiempo en Capernaum y a lo largo de la orilla norte del lago, pero también recorría grandes distancias de vez en cuando. Los discípulos de Jesús. Con frecuencia se supone que los discípulos de Jesús abandonaron su profesión en el momento en que oyeron su llamamiento. Esto no solo es improbable, sino que no tenemos evidencia de semejante afirmación. Ellos siguieron pescando, pasando muchas horas en un barco, y hasta volvieron a dedicarse a la pesca a tiempo completo cuando Jesús murió. Los rabinos solían enseñar mientras trabajaban. No eran profesionales a los que se pagaba, sino que por lo general se trataba de obreros cualificados. Es posible que Jesús siguiera construyendo y los discípulos pescando. Solo tenemos instantáneas de la vida de un discípulo, y lo cotidiano tiende a quedarse afuera. Podemos estar seguros de que el estudio, el debate y la interpretación de la Torá eran fundamentales para la relación entre un rabino y su discípulo. Los rabinos dedicaban la mayor parte de su esfuerzo de enseñanza a la formación de sus discípulos. Hasta el Sermón del Monte iba dirigido a los propios discípulos de Jesús y no a las multitudes. Todas sus enseñanzas eran interpretaciones de las ideas y de los pasajes bíblicos. Estas interpretaciones conducían al debate con otros maestros y fariseos. Jesús pasó mucho tiempo con los fariseos. Algunos eran hostiles, otros eran comprometidos y receptivos a sus ideas. Lo que los lectores occidentales malentendieron a menudo es la cultura del debate abierto que rodeaba el significado de la Torá. Los lectores de Occidente suponen, a veces, que cualquier desacuerdo con Jesús era un rechazo hacia él y no era parte de una interacción judía normal. Debemos enfatizar que el judaísmo no era monolítico, estaba vivo y era diverso. Hay 4 tipos entre los que se sientan en la presencia de los sabios: la esponja, el embudo, el colador y el tamiz. La esponja, que lo absorbe todo. El embudo, que por un lado recibe y entrega por el otro. El colador, que deja pasar el vino y recoge los pozos. El tamiz, que aparta la harina mal molida y recoge la más fina. Mishnah Avot 5:15. Los judíos religiosos iban cada semana a la sinagoga para los cultos del día de reposo. Jesús pasó tiempo con sus discípulos, enseñando y argumentando en las sinagogas locales. Este parece haber sido el patrón de Jesús, que enseñó por toda Galilea. Es posible que los viernes los discípulos se pusieran en camino para ir con Jesús a alguna aldea, pasar el día de reposo allí o en alguna ciudad para poder entablar debate en la sinagoga. La educación de los discípulos de Jesús parece haber sido informal. Mientras viajaban por Galilea experimentando el reino de Dios, conforme se cruzaba con la vida del pueblo corriente. Al mismo tiempo, se esperaba que todos los discípulos del siglo I adoptaran las enseñanzas del rabino, las siguieran y las pusieran en práctica. Existen 4 tipos de discípulos: rápidos para escuchar y rápidos para perder, y su ganancia queda anulada por su pérdida. Lentos para escuchar y lentos para perder, y su pérdida queda cancelada por su ganancia. Rápidos para escuchar y lentos para perder, y este es el grupo bienaventurado. Lentos para escuchar
y rápidos para perder, y este es el grupo malo. Mishnah Avot 5:12. Pablo como discípulo. Pablo era discípulo de Gamaliel, un famoso rabino de Jerusalén, y parece haber recibido una alta educación, aparte de que hablaba griego, arameo y probablemente hebreo con fluidez. También se unió al partido de los fariseos. Ver Hechos 23, versículo 6 y 26, verso 5. Aunque nació en Tarso de Cilicia, es probable que fuera a Jerusalén de joven para convertirse en discípulo formal de Gamaliel. Ver Hechos capítulo 22, verso 3. Según sus propias palabras, Pablo sobresalía en su educación religiosa. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1, verso 14. Este tipo de educación formal en Jerusalén, entre los rabinos y maestros de élite de Jerusalén, no era el tipo de discipulado que vivían los seguidores de Jesús. Suscríbete a este canal. Mi Torá es el amor. Y recuerda activar la campana en la opción todos. Así YouTube te notificará cuando subamos un nuevo vídeo y no te lo perderás. Y si estas enseñanzas te han servido para tu vida espiritual, considera compartir este vídeo con otras personas. Asimismo, dale pulgar arriba y compártelo. Muchas gracias por tu atención. Shalom. Te bendiga Adonai y te guarde en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. Hasta la próxima. Shalom, shalom.